Un aplauso al Señor. Hermano, un pasaje conocidísimo por todos, ¿verdad? Pero cuando la Biblia tiene ciertas señales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo hablamos el domingo, mirad que nadie les engañe, era una advertencia, ¿verdad? Cuidado con los muchos, ¿verdad? Eran señales proféticas escritas en la Biblia, en las palabras proféticas más seguras, ¿verdad? Que son advertencia para nosotros, ¿verdad? Como un semáforo, así le recuerdo a mi hermana, ¿verdad? Un semáforo en amarillo, un semáforo en rojo que nos alerta, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Vea lo que dice la Biblia, ten cuidado. ¿A quién le dijeron esto, hermano? Vamos a ver cómo estamos. ¿A quién le dijeron esto? ¿Ah? Al que le dijeron, ¿verdad? Nadie tenga un poco tu juventud. ¿A quién le dijeron esto? ¿Ah? Hermano. ¿Ah? No, estamos en Timoteo. ¿A quién le dijeron eso? ¿Ah? No. Nuevo Testamento. Ahí está. Ahí está. ¿A quién venís? Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces, hermano, de una de las cosas que más tenemos que cuidarnos es de nosotros mismos. Hermano, dejemos de echarle la culpa al diablo. Como decía que el pobrecito el diablo. No, tampoco, tampoco, pero hermano, todo tiene la culpa al diablo, hermano. No. El peor enemigo, lo hemos hablado siempre, el peor enemigo somos nosotros mismos. El corazón, no dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Pero dice, engañoso y perverso es el corazón. Y usted sabe que bíblicamente, hermanos, el corazón piensa. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el Señor vio los designios del corazón del hombre, que eran continuamente al mal, pero habla de pensamientos del corazón. ¿Se acuerdan las 18 cosas, hermano, que salían del corazón del hombre? Del corazón del hombre salen cosas buenas o salen cosas malas, ¿verdad? Entonces, dejemos de echarle la culpa a todo mundo, hermanos, incluido al diablo, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Pero seamos hombres, decía el apóstol, seamos hombres, asumamos nuestra propia responsabilidad. Pero bueno, no es el tema. Ten cuidado de ti mismo. ¿Se lo dijeron a quién? A Timoteo, pero es para nosotros, ¿no? Es para nosotros. Pero qué tremendo, dice, y ten cuidado también de qué, de la doctrina, persiste. ¿Qué es persistir, hermano? ¿Qué es persistir? Ser constante en ello. ¿En qué? En la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si me cuido, me puedo salvar a mí mismo, pero incluye la doctrina. Y hermano, lo hemos hablado siempre. Nadie se salva por doctrina, pero muchos se pueden perder por doctrina. Lo vimos el domingo. Ancho es el camino, ¿verdad?, que lleva a la perdición. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es final de muerte. Entonces, hermano, nadie se salva por doctrina. Yo no puedo, hermano, no vamos a llegar al tribunal de Cristo y el Señor no nos va a preguntar, ¿cuál era tu doctrina? ¿Cuál era tu religión? ¿A qué iglesia ibas? ¿Cuál era el ministerio? No, el Señor no le va a preguntar eso a usted, hermano. El Señor primero que va a hacer es decir a los ángeles, está escrito en el libro de la vida. Aceptó al Señor Jesús, aceptó a Cristo, aceptó a mi hijo, huele a mi hijo, tiene el filtro de la sangre de mi hijo. Eso es lo que el Señor va a preguntar. ¿Aceptó al Señor? ¿Se arrepintió de sus pecados? ¿Y fue inscrito en el libro de la vida? Porque se sabe que se llama libros, ¿va? Y lo más importante es el libro de la vida. ¿Cuándo nos apuntan en el libro de la vida, hermanos? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando aceptamos al Señor Jesús. Tremendo, hermano. Por eso Moisés le dijo, no borren mi nombre del libro de la vida. Entonces el Señor no nos va a preguntar qué doctrina practicamos. Entonces les digo esto porque nadie se va a salvar por, es que yo practiqué tal doctrina. No.
Pero muchos sí se pueden perder por la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás. Por eso les decía, salvación a ti mismo y a los que te oyeren. Pues, hermano, ¿qué responsabilidad tenemos los que predicamos? ¿Qué responsabilidad? Lo hablamos el domingo. ¿Quién te enseñó? Mirad que nadie te engañe. Ay, mi siervo me engañó, dijo aquel, hermano. Ve la responsabilidad que tenemos porque ustedes nos oyen a nosotros. Como dijo el apóstol Sergio, en el Señor Pastores, nos hacen el favor de escucharnos. Y eso es cierto, hermano. A veces nos creemos, el pastor, no, ustedes nos hacen el favor de escucharnos a nosotros. Pero bueno, tiene que ver con el oír, oye, Israel, ¿verdad? Entonces, hermano, el tema, asuntos, no sé qué le pasó ahí, se me desconfiguró. Asuntos doctrinales, eso es lo que dice ahí. Digo yo, asuntos doctrinales. Qué curioso, porque aquí sí sale bien. Bueno, está bien. Asuntos doctrinales. Hermano, y este tema surgió de un día, ayer creo, sí, ayer estuve hablando con, ahí me pusieron un mensaje, un hermano, no, sí, un hermano que aunque nunca ha venido a la iglesia, solo una vez vino a la iglesia, pero no sé, hicimos cierta amistad, hicimos cierta sí, hermandad, porque con mi esposa ahí, le ayudamos ahí a restaurar su matrimonio, que están pasando una etapa muy difícil, ¿verdad? Entonces ahí los atendimos, ahí les dimos consejería y ellos nunca vinieron a la iglesia. Él vino una vez ratito y rápido se fue. Y él me decía, me estaba saludando y me estaba ahí bendiciendo, ¿verdad? A su manera y agradeciendo por lo que en algún momento, hace un par de años tal vez, o año y resto, Dios nos ha usado para restaurar su matrimonio. Y él me decía, toda la gloria para Dios, pero lo que él decía así, parafraseando, pastor, es que usted es un pastor de Dios, ¿verdad? Un pastor de Dios. Lástima, me decía él. Es una anécdota, y fue ayer, ¿verdad? Lástima, me decía él. Es que yo no voy a la iglesia que usted pastorea, porque la iglesia mía no es, ¿verdad? La iglesia que yo pastoreo, yo no voy a esa iglesia, me dice, porque la verdad yo no creo en los apóstoles, me dice. Y usted una vez habló del apóstol, y yo no creo en los apóstoles, para mí eso no existe. ¿Ya? Y me dice, y mi esposa está yendo a una iglesia, me dice, pero yo no voy, porque es una pastora, no es pastor, es pastora. Y yo no creo, me dice, en las pastoras. Qué tremendo. Entonces, tuve que entrar, ¿verdad? Tuve que, ¿verdad? Atenderlo con la maquinaria, ¿no? Lo atendimos. No, con respeto yo le dije, mira, poquito, no puedes estar pensando, ¿verdad? Solamente en si esa iglesia cree en los apóstoles o cree en las pastoras. No puedes estar pensando que si la iglesia usa velo o no usa velo. No puedes estar pensando de que si hacen la Santa Cena una vez al mes o cada 6 meses. No puedes estar pensando en eso. Porque al final, y le decía esto, la doctrina no te va a salvar. El Señor, y yo le dije eso, el Señor no te va a preguntar lo que le acabo de decir a usted, ¿verdad? El Señor no te va a preguntar si usted creía en los apóstoles o creía en las pastoras o si la mujer debió usar velo o no. El Señor no te va a preguntar eso. El Señor te va a preguntar qué hiciste con tus dones y qué hiciste con tus talentos. Porque el que tiene dones y tiene talentos. No le digo cuáles, porque si no usted va a empezar ahí a ver quién es, ¿verdad? No, usted no lo conoce. Tiene dones y tiene talentos, pero están enterrados. Están enterrados en tierra, no vale la redundancia, ¿verdad? Fue lo que pasó con aquel de la parábola de los dones, los talentos, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él, hermano? Cuando llegó el Señor a pedirle cuentas, el que solo tenía uno. El Señor le dio uno, al otro le dio 5. ¿Qué pasó con el de uno, hermano? ¿Qué dijo? Tuve miedo. Escuché que tú eres un Dios, un rey severo. Tuve miedo y escondí el talento. ¿Dónde lo escondió, hermano? En la tierra. Entonces hay personas que tienen dones y talentos. Lo que hablamos ahora, ¿cuál es tu don y tu talento? Póngalo al servicio de la obra. Porque qué triste es ver, hermano, personas que tienen dones y talentos, hermano, y que por temor, por miedo, por complejos, por traumas, porque alguien en la iglesia los marcó, un pastor, una pastora, un hermano los marcó. Entonces se fueron al mundo, ¿a qué? A enterrar el talento. ¿En tierra? ¿Dónde? En el mundo. Y
Y vemos un montón de personas, hermano, sirviéndole al mundo en lugar de estarle sirviendo a Dios. O usted no conoce personas, hermano, con dones bonitos, talentos bonitos, que tocan, hermano, hacen llorar la guitarra, tocan el bajo, súper bien, y la batería, hermano. En el mundo, en el mundial, en Egipto, en un grupo ahí, un rockstar, o un grupo ahí, hermano. Y conocieron del Señor. ¿Y qué hicieron? Agarraron el talento y se fueron para el mundo y lo enterraron en el mundo. ¿Usted sabe que Elvis Presley, hermanos, Elvis Presley era cristiano? Él se dio a conocer y el don que él tenía dentro de la iglesia cantando así. Dicen, yo nunca fui a un concierto de él, pero dicen que Elvis Presley, hermano, dice que todos los conciertos los terminaba cantando una canción que se llama Sublime Gracia, creo que era Sublime Gracia, y él lloraba, pero nunca tuvo la fuerza, hermano, para devolverse. Apostató de la fe, pero nunca tuvo la gracia o la fuerza, o no sé, la misericordia, no sé, para devolverse. ¿Y cómo murió, hermano? ¿Y cuántas personas ven? ¿Cuántas personas vemos así que fueron cristianos y que salieron de la iglesia? Entonces, hermano, yo le decía, hermano, para terminar la anécdota y no dejarla guindando ahí, el Señor no te va a preguntar si usted creía en los profetas, en los apóstoles, en los pastores, en las pastoras. Nadie le va a preguntar a usted eso. El Señor le va a preguntar a usted si aceptó al Señor. El Señor le va a preguntar a usted si está escrito en el libro de la vida. Y el Señor le va a preguntar a usted qué hiciste con tus dones y qué hiciste con tus talentos. Entonces, asuntos doctrinales, hermano. Porque entonces yo le decía a él, y ahí salió el rema, yo le decía a él, el Señor sí te va a preguntar si usted acepta al Señor Jesucristo. O se reconcilió, porque en el caso de él es de reconciliarse. Entonces yo le decía, ahí en varios audios, estuvimos ahí interactuando un poquito por audio, ¿verdad? Y gracias. Y entonces yo le decía a él, sí, le decía yo a él, sí me preocuparía si usted me dice que usted está yendo a una iglesia, ¿verdad? De los que tocan las puertas, ¿verdad? Ustedes saben cuántos de los que tocan las puertas, ¿verdad? Ahí sí me preocuparía. Sí me preocuparía si usted está yendo a una iglesia de una doctrina extraña. Y en resumen lo que le dije a él, sí me preocuparía que usted esté yendo a una iglesia o vaya a ir a una iglesia donde no reconozcan que Jesús es Dios. Porque eso sí es importante. Eso sí es importante. Entonces, creo que las palabras le calaron. Creo que en verdad, porque en el mensaje el pastor tiene razón, a veces nos ponemos ahí a discutir por pequeñeces doctrinales y al final el punto de todos es Cristo. Que nuestra salvación viene de Cristo y que Cristo, ahora siendo hijo de Dios, vino a la tierra y dio su vida por nosotros. Al final eso es, hermano. Entonces ponernos a pelear, hermano, por doctrinas, ponernos a pelear porque aquellos se reúnen sábado y nosotros nos reunimos domingo, porque aquellos se reúnen en la mañana y nosotros en la tarde, porque aquellos, hermano, no sé cuántas diferencias pueden haber entre cristianos evangélicos, iglesias de Cristo, nacidos de nuevo, ¿verdad? Iglesias verdaderas, que si Cristo viene se van. Ponernos a discutir por esas pequeñas cosas, hermano. Y permitir que la gente se vaya a la iglesia, hermanos, por esos pequeños detalles que al final, como yo decía a él, lo importante es la salvación. La salvación. Entonces, vuelvo y repito, el tema, yo me lo puse en el corazón basado en esa conversación que tuve, ¿verdad? Que es, hermano, asuntos doctrinales. Amén, delitos. Así tomo agua. Sí. Ajá. ¿Cristo? Sí, exactamente. Es que, hermano, es que eso es. Es que eso es. Por eso lo hemos hablado siempre, hermano. La doctrina, a uno le recomiendan, vaya a una iglesia. Yo, parafraseando, yo le dije a él, vaya a una iglesia, no importa cuál iglesia, pero que sea iglesia de la sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina, hermano? Que crean en Cristo.
y en el Espíritu Santo también. Y en el Espíritu Santo. En la Trinidad, pues. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque hay cada doctrina extraña, hermano. Hay doctrinas extrañas. ¿Saben que hay unos que se llaman los solo Jesús? Para ellos no está el Padre, para ellos no está el Hijo, está solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Ellos dicen, no creen que el bautismo tiene que ser, ¿saben que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? Y algunos dicen, no, es que Hechos 2.38, Hechos 2.38 dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Y quitan lo que Jesús dijo, porque el que dijo que fueran a bautizar en el nombre de esas tres personas, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue Jesús. Entonces, solo Jesús. Estamos nosotros, hermano, que solo el Padre, solo el Padre, solo el Padre. ¿Sí? Entonces son doctrinas extrañas, por decirlo así, que sí hay que tener cuidado. Pero cuando estamos en una sana doctrina de esto que yo le estoy diciendo, está bien. Ahora, otra pregunta, quiz. ¿Qué significa doctrina? Doctrina. ¿Qué significa doctrina? Porque en Corderito vemos doctrina básica, doctrina avanzada, ¿verdad? Escatología, pero ¿qué significa doctrina? Enseñanza, eso. Una estrellita ahí para el hermano. Yo lo resumo así, doctrina, para cuando alguien le pregunte, ¿verdad? O sea que cuando alguien pregunta, usted tiene que tener respuesta, hermano, respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa si viene una persona y dice, ¿por qué aquí las semanas usan velo? ¿Por qué las mujeres usan velo? ¿Qué le diría a usted? Así, como dijo Denis, en 4 palabras. ¿Ah? ¿Qué le diría a usted? Porque la mujer, porque dice la Biblia, no el pastor, no el apóstol, dice la Biblia, la mujer que ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Punto, esa es la respuesta que hay que dar. Porque ya entrar en debatir y todo, si el Espíritu Santo no se lo ha revelado, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Es que el Espíritu Santo trabaje ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es doctrina? En 2 palabras. Yo siempre lo he dicho, doctrina es en lo que creemos. En lo que queremos, en lo que creemos, perdón, en lo que creemos. Doctrina, la palabra doctrina aparece 52 veces en la Biblia, por lo menos en la Reina Valera, así lo vi, ¿verdad? Otras versiones podrán salir más o menos. La palabra doctrina viene del latín doctrina, que significa enseñanza, lo que decía mi hermano, instrucción, conjunto de verdades que se transmiten, que se enseñan, conocimiento aprendido. Eso significa doctrina. Es una enseñanza, una instrucción. Y para nosotros son verdades. Entonces, no solo el conocimiento bíblico, hermano, sino la vivencia de eso, ¿verdad? No solo el conocimiento, hermano, sino que sea un estilo de vida. Un estilo de vida. Entonces, usted sabe, hermano, la Biblia habla de diferentes formas de la palabra, habla de la lluvia temprana, la lluvia tardía, habla del rocío, habla de la leche, habla de la miel, habla del fuego, ¿verdad? Del martillo. Son elementos, ¿verdad?, que usa la Biblia para ejemplificar, simbolizar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces está la leche, ¿verdad? La doctrina de la leche espiritual, que todo niño espiritual necesita recibir. Por ejemplo, el nieto de nosotros tiene ya ¿cuánto? No, 7 meses. ¿Qué se hizo? 7, ¿verdad? 7 meses. Ya cumplió, digamos, lo que los pediatras recomiendan, 6 meses, ¿verdad?, de leche materna, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué es la leche materna, hermanas? ¿Para qué es recomendable y el pediatra recomienda darle de mamar a un bebé? Porque le crea todas las defensas al bebé desde pequeñito, ¿verdad? Le crea defensas. En lo espiritual es igual. ¿Cuándo vio usted que apuntaron su nombre en el libro de la vida? ¿Cuándo? Cuando aceptó el Señor. Ok. Pero cuando usted aceptó al Señor, usted era un bebé espiritual. Ya usted ya ha ido creciendo, pero en ese momento usted necesitaba, hermano, leche como los bebés, leche espiritual. Pero ya cuando nos desarrollamos en el Señor,
Ya no necesitamos solo leche espiritual, que es importante, pero ya se necesita vianda. ¿Qué es vianda? Así lo dice la Biblia. Vianda, ¿qué es? ¿Ah? Alimento sólido. Alimento sólido. Un poquito más avanzado ya. Ya no es puré de papa, ya no es Herbert, ¿verdad? Ya no son cereales, Nestum, vaya el anuncio, ¿verdad? Ya ahora ya no es fruta, banano rallado, ya no es fruta ahí a poquitos, hermano. Ya el niño ya necesita, hermano, comida, eh, arroz, frijol, otro tipo de alimentación. Entonces, así somos nosotros. Entonces, tal vez alguno que está yendo a corderitos, tal vez dice, ¿por qué los hermanos, hay algunos hermanos que no van? Porque son hermanos que ya han llevado esas enseñanzas, ya han llevado esa doctrina, ¿verdad? Aunque bueno, que la repitan, ¿verdad? Hay hermanos que la han repetido. Creo que es bueno, siempre la leche espiritual, que es la base, la doctrina, que es la base de todo el fundamento, los rudimentos, ¿verdad? De Cristo. Pero ya la llevaron, ¿verdad? Entonces, ya comen vianda, por decirlo así. Amén, hermano. Entonces, ¿qué era doctrina? La enseñanza, la instrucción, ¿verdad? O las verdades, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está lo que decía ahora. Os di a beber leche espiritual como bebés y no vianda, no alimento sólido, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía. Pero bueno, donde quiero que veas que lo que les decía ahora, la leche y la vianda. Entonces, aunque yo sé, hermano, que usted sabe lo que es doctrina, ¿verdad? Pero hay que hacer repasos, hermano. Creo que es importante. De vez en cuando, hermano, hacer un acto en el camino y hacer ciertos repasos para fortalecer aún más nuestra fe. Etimología de doctrina viene del verbo latino docere, docere. Y docere significa enseñar. Doctrina, doctor, maestro de la ley, doctor en divinidad. Al Señor le decían rabí, ¿verdad? ¿Qué significaba rabí? Maestro, gloria a Dios, maestro, o el que enseña. Porque se sabe que entre los 5 ministerios está el ministerio magistral, así se le llama, magistral, del maestro. Es el que abre el oído, que es el que enseña. Entonces, una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Entonces, el que tiene una unción magistral de maestro, hermanos, es el que agarra la palabra, hermanos, por más difícil y la hace simple. Eso es lo que hace un verdadero maestro, un ministerio del maestro. Por ejemplo, si usted quiere escuchar el ministerio sabe ser un maestro de la palabra, escuche Germán Ponce, pero escuche también Estuardo Brandt, así se llama. Él es pastor y maestro. Estuardo Brandt. O sea, son personas que trazan la palabra, hermano. Rico, lindo, ¿verdad? Y usted entiende, hermano. No la hacen difícil, pues. Es que a veces, hermano, nos complicamos mucho y la hacen difícil, lo llevan por allá y lo llevan hasta Caldera y subimos allá ¿verdad? Por la costanera, hermano. Salimos por Palmar Norte, donde era mi esposa, hermano. Y por Pérez se dio un vueltón, hermano, para llegar al mismo lugar. El que es maestro, hermano, rápido, resumido y cierto, y llega y explica y se le entiende, hermano. ¿Se le entiende? Entonces, qué lindo, hermano. Yo sí. Aparte del pastor, maestro, me gusta mucho enseñar. Y espero que usted me entienda, hermano, cuando trasladamos, ¿va? Pero bueno, eso es lo que hace un maestro. Además, dice la Biblia que los clavos bien clavados, ¿verdad? Dice, son aguijones que nos dan los sabios. Y que los pastores tenemos que darlas a la congregación de una manera de maestro, pastores y maestros. Además, un paréntesis doctrinal de algo que tal vez usted sabe, un repaso. La poderosa mano de Dios, ¿verdad? Los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero dice la Biblia que fue el Señor el que constituyó. Y dice así, Efesios 4:11, apúntalo ahí para que lo vean. Y dice así: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entre pastores y maestros no puso otros, puso pastores y
maestros. Usted sabe que la palabra y incluye, no excluye, la O excluye, la palabra y incluye. O sea, dando a entender que los pastores tenemos que ser maestros. Los pastores tenemos que ser maestros. Docente. ¿Qué es la palabra docente para usted? ¿Ah? Maestro. ¿Pero de dónde sacas esa palabra tan dominical, de domingo? ¿De dónde sale dónde ha escuchado usted esa palabra? Afuera. ¿Dónde la ha escuchado usted? En la escuela, en los colegios, en los liceos, ¿verdad? Los docentes administrativos, ¿verdad? Los que enseñan. Y viene la palabra doctrina, del latín, ¿verdad? De la etimología docere. Docere, doc, es enseñar. Y trina, el resultado o el medio de esa enseñanza. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Igual en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 pasos. Una vez vimos ese tema ahora, pero donde quiero que vea dice, para enseñar. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia, hermanos? A contemplar la hermosura del Señor, pero también a inquirir en su santo templo. Inquirir es aprender, es preguntar, es inquirir. Amén. Entonces, en el contexto bíblico podemos decir que doctrina es la enseñanza para mi forma de vida o la forma de vida espiritual de una persona. Doctrina es lo que creemos. Entonces, la doctrina es un conjunto de enseñanzas, principios o creencias que se consideran verdaderos y que guían la manera de pensar y vivir de una persona o de un grupo. Es una guía, ¿no? Entonces, hermano, la manera de poder estar todos unidos, hermano, es bajo la doctrina. La doctrina de Cristo, ¿verdad? Son enseñanzas, principios o creencias. Es que tremendo, hermano, porque usted habla con cualquier otro que practique una religión, ¿verdad? De la religión. Nada hacemos con la religión, ¿verdad? Pero para darme a entender, cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Cada quien tiene su verdad. Y todos juran que son la iglesia verdadera y que son la iglesia de Cristo, ¿verdad? Como dijo la canción de Ricardo Arjona, hay más de 4,000, creo que es algo así, dice, religiones, o hay más religiones que niños felices, pero dicen que hay más de 4,000 religiones, hermano. Está la maradoniana. ¿Usted sabe cuál es la maradoniana? ¿Ah? ¿Ah? La iglesia donde adoran a Maradona, hermano, hasta a ese punto llegan. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la verdad? Eso le dijo Poncio Pilato, ¿verdad? Así, ¿y qué es la verdad? Así te dijo. Cuando el Señor le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían mis servidores y me salvarían, ¿verdad? Y entonces él se vuelve y le dice, que tremendo, creo que ahí lo puse, le dice, ¿y qué es la verdad? Hermano, ¿qué es la verdad? Y dejó hablando a Jesús solo, no esperó la respuesta. Lo dejó hablando solo. Pregunta, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad para ti? Cristo. Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y qué tremendo, hermano. Y él dice, nadie viene. ¿Qué dijo? Nadie viene a mí. No. ¿Qué dijo? Nadie viene al Padre. Qué tremendo, hermano. Y algunos no creen que Jesús es Dios. Y él lo está diciendo ahí. ¿Cuál es ese pasaje? Juan 14:6. Me lo busca, por favor. Nadie viene al Padre diciendo, yo soy el Padre. Somos el mismo. El Padre y yo, uno somos. Esa es la sana doctrina. Y es lo que yo le decía, querido hermano. Vaya a la iglesia que usted quiera. Nada más no vaya a una iglesia donde no crean que Jesús es Dios. Y no vaya a una iglesia donde no crean en el Espíritu Santo. Porque ahí sí ya cambia. Ahí cambia la cosa, igual que ahí cambia. Juan 14:6. ¿Quién me lo encontró, Mayrita? ¿Me lo lee?
Eso, Mayrita. ¿Nadie? Ah, ok. ¿Nadie viene? Dele. Gracias, Mayrita. Nadie viene. Hermano, ¿por qué no dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Padre está allá, yo estoy aquí. Nadie va al Padre, no, nadie viene al Padre diciendo que Él era el Padre, hermano. ¿Sí me van a entender? Qué triste con los que no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Vale, que aquí sí, ¿verdad? Aquí sí. Porque se sabe, hermanos, que el principio, o más bien el principio no, el espíritu, el anticristo, es el que no confiesa que Jesús vino a la tierra en carne. Ese es el espíritu del anticristo. Y andan, y andan. Vuelvo y repito, el espíritu del anticristo, no lo apunté, pero el espíritu del anticristo es el que no confiesa que Jesús vino a la tierra en carne. Ahora pregunta, que yo siempre le hago y los más viejos saben, pregunta. ¿Quién no sabe que Jesús vino a la tierra en carne? Porque eso dice ahí. El Espíritu de Cristo no confiesa que Jesús vino a la tierra. Todos sabemos que Jesús vino a la tierra. Todo el mundo celebra la Navidad. Estamos en el año 2026 después de Cristo. Entonces al final todos saben que Jesús vino a la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir ese pasaje? Lo que ese pasaje dice, que el espíritu del anticristo es el que no confiesa que Dios vino a la tierra en carne. Si me va a entender el consejo que yo le di a aquel, vaya a la iglesia que usted quiera, pero que sea una iglesia que sí crean que Jesús es Dios. Porque si no, sí se va a meter a líos. Y ahí sí, nadie se salva por doctrina, pero muchos se pierden por doctrina. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla del corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la palabra, hermano? Escribirla en amén y en el corazón. El Padre escribió en piedra, Jesús escribió en tierra, pero el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Entonces, ¿para qué la doctrina, hermanos? ¿Para qué la enseñanza, hermano? Porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me decía un hermano, una anécdota, un testimonio. Ay, pastor, mira cómo me ha bendecido el Señor. Yo, qué lindo, gloria a Dios, qué bonito. No está aquí hoy, tanto lo ha bendecido el Señor, hermano, con trabajo. Si así me va a entender, hermano, o sea, ha visto la mano de Dios, ha visto, hermano, porque tenemos que ser prosperados por la palabra y todo nos va a salir bien cuando somos, hermano, pegados a la palabra. ¿Ve qué lindo que hay que hacer con la doctrina o con la palabra de Dios? Y las enseñaréis. ¿Qué era enseñanza? ¿Qué era enseñanza? Doctrina. Y la enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sentado, caminando, acostado o levantándose, hay que enseñarla a nuestros hijos. Y nosotros, primero, obviamente, ¿verdad? Qué lindo, porque después habla, y la escribiréis en los postes y en las paredes de tu casa. Por eso es que los judíos, hermano, cuando en la casa, ellos tienen como, no me acuerdo cómo se llama, Denis, ¿cómo se llama eso que tienen los judíos? Cuando está la puerta y ellos lo besan. Eso se ve en las películas de Semana Santa, ahora que viene Semana Larga. Tocan, tiene un nombre, no me acuerdo. Pero porque la palabra dice, escríbelas en los postes y en las paredes de tu casa, ¿verdad? Era la idea que te dio aquella hermana, ¿verdad? Que quería llenar la casa de versículos bíblicos. Y está bien, es bíblico. Entonces, si usted quiere, hermano, tal vez no empapelar la casa, pero sí por un pasaje por aquí, un pasaje por allá, es importante, ¿verdad? ¿Sí? La palabra de Dios, ¿verdad? Pero más que eso, es aquí.
más que en los postes, es aquí en el corazón, ¿verdad? Amén, hermano. Por eso que aquel día hablábamos de la tierra prometida, después del Jordán, ¿verdad? La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué era leche? Ya lo vimos, ¿qué era leche, hermano? La palabra para bebés, la doctrina, lo primero. ¿Y la miel? ¿Qué es la miel? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién dijo? Unción, más o menos. ¿Qué era la miel? La palabra revelada, la revelación, la palabra revelada. Cuando aquel con la varita ahora tocó con un pedazo de madera, tocó ahora un panal de miel, dice que se abrieron los ojos, ¿verdad? Revelación. Por ejemplo, ¿cuál fue el milagro que Jesús hizo? Convertir el agua en vino. El agua, la palabra, el vino y la revelación, el gozo, la, la revelación. Eso es lo que hace un maestro, hermano. Convertir el agua en vino. Ahora entiendo yo, dice usted. Ahora sí le entiendo al hermano ahora. Pues qué lindo eso, hermanos. Y esa era la tierra prometida, hermano. Entonces la doctrina, enseñar ideas y verdades. Doctrina, no adoctrinar. Adoctrinar, hermano, es meterle algo en la cabeza a una persona, hermano, para ganar, para hacer, ¿cómo se llama esto? Proselitismo. ¿Qué es proselitismo, hermano? Por ejemplo, ahora les conté de que atendimos a aquella pareja y nunca vino a la iglesia. Entonces nosotros no estamos haciendo proselitismo, nosotros le servimos al Señor y al pueblo de Dios. Y si esos hermanos, nosotros atendimos el restaurante matrimonio y nunca vinieron, yo no estoy para hacer proselitismo. Seguidores, pues, no estamos para ser seguidores, partidarios. Es que los que adoctrinan, sí, los que adoctrinan eso, usted se queda en esta religión, usted se queda en esta iglesia y punto. Eso ya es un adoctrinamiento. Es una secta. ¿Qué es una secta, hermano? ¿Cuál puede ser una característica de una secta? Que solo ellos tienen la razón. Como que yo digo a ustedes, solo obedecer. ¿No? Solo obedecer salva. No, que salva la sangre de Cristo. Pues sabe que aquellos sí. Ellos, los TJ, hermanos, por no decir nombre, los DJ, solo ellos son salvos. Solo ellos son 144,000 que van al cielo. Solo ellos. Y ninguna otra religión salva. Solo los TJ. Testigos de Jehová para la cárcel. Solo ellos. ¿Mm? Eso es un sectarismo. Y lo aceptan. Y lo aceptan. Porque usted va al diccionario, en Google, y la palabra secta habla de esto que estamos hablando, ¿verdad? De enseñanzas y todo. Pero al final de lo que significa secta, dice que lo hacen como manipulación y a la fuerza. Buscámoslo en Google, Dennis, no, para no batear, porque eso dice. Entonces cualquiera dice, mira, sí, la secta está correcta, pero al final del significado, que lo hacen de una manera obligada, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la traducción ahí, la traducción de la palabra secta. Hermano, que Dios nos guarde. Usted sabe que por sectas hay personas. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó allá en Guyana francesa, hermano? Del suicidio masivo que hubo, porque le creyeron a aquel hombre. ¿Cómo se llama? Jones. Y les digo que el Señor que venía pronto, hermanos, y se fueron a vivir allá en las Guyanas, hermano, y se suicidaron todos. Bueno, la mayoría se suicidó y algunos los terminaron de darle toque de gracia. ¿Qué dice la palabra secta? ¿Eh? Grupo cerrado de carácter religioso. Ese cerrado no está muy bien, pero pasa. De carácter religioso, que tampoco, pero bueno. Ideológico. Ajá. Ajá. Tremendo. Empezó bien, ¿va? Cambiarle el micrófono, porfa. Empezó bien, pero ve al final lo que dice.
coerción, obligación, ¿verdad? Aislamiento. Siga, repítalo otra vez, por favor. Bueno, ahora que digo todo, una Gracias. secta es un grupo cerrado, a menudo de carácter religioso, ideológico o espiritual, que sigue un líder carismático y se separa de doctrinas convencionales. Ok, hasta ahí, digamos que va bien. Pero qué tremendo, se separa de doctrinas convencionales, tradicionales, lo que estamos hablando, ¿verdad? Para todos Jesús es Dios, pero alguien dijo, no, Jesús no es Dios y siguieron esa enseñanza. Ajá. Se caracteriza por un alto nivel de coerción, aislamiento de la sociedad y control sobre sus adeptos. Control. Los aíslan. Tremendo. Y usan versículos bíblicos. Pero los tuercen, ¿verdad? Es que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero música del mundo sí la bailan, ¿verdad? Pero bueno, dejemos de hablar más de aquello. Pero sí, así es. Entonces, cuidado con las sectas, hermano. No solo Ebenezer salva. Salva la sangre de Cristo. No importa la iglesia que el hermano vaya, mientras sea, estamos hablando cristocéntrica, gloria a Dios. Pastor, hay una secta que una vez conocí unas muchachas de esta secta que son los Amish. ¿Los qué? Amish. Eso no lo he escuchado. No. No los dejan hacer nada, o sea, pierden la libertad completamente. Es algo espantoso, hasta el punto de que para ir al supermercado tienen que ir con un líder y todo. Entonces, wow. Yo conocí una secta de estas, conocí unas muchachas de la parte de afuera, una vez estábamos hablando de la zona del Pala. Y ellos se establecen como en una finca, un lugar. O Hare Christmas, no. Hare Christmas son. Ajá. Viven todas y no pueden tener contacto con las demás personas. Sí. Son parecidos a los Hare Christmas. ¿Nunca los has visto? Ellos se ponían unas batas largas y todo y andaban ahí volando de a los tarros en San José Centro. Se meten en una finca, ¿verdad? Y ellos cultivan y todo. Y hacen pequeños grupos ahí de sociedad, por decirlo así, ¿verdad? Ajá, en San Miguel. Oh. Sí, tremendo. Hay que hablar de un tema que se llame doctrinas extrañas, porque sí, qué tremendo, hermano. Pero bueno, eso es lo que es adoctrinar, ganar participantes o ganar partidarios, ¿verdad? Y obligarlos y decirles que solo ellos salvan, ¿verdad? Y de manera coerciva, decía ahí, obligatoria, ¿verdad? Aislados de la sociedad, ¿verdad? Y sí, igual de hermano. Para eso tenemos que pedirle revelación al Señor, hermano. Dice la Biblia, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos, ¿verdad? Gloria a Dios en cubrir un secreto, honra del hombre es descubrirlo. Amén. 5 minutos para ir a comer emparedados. Entonces, ¿en qué estábamos? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Vea qué tremendo Pablo, hermano. Para que las revelaciones, la grandeza de las revelaciones, dice que no se enalteciese desmedidamente, le fue a un aguijón en la carne, el aguijón de Pablo, un mensajero de Satanás que lo abofeteara, para que no se enalteciera de sobremanera. ¿Por qué? Por las revelaciones que él tenía. Y por eso, y más adelante dice, yo he rogado al Padre, 3 veces he rogado al Padre para que quite ese aguijón. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero ¿por qué les decía esto, hermanos? Por las revelaciones, hermano. Todo tiene que ser revelado. Nadie se salva por doctrina, ¿verdad? Ancho es el camino. Pero en verdad, hermano, que eso tiene que ser por revelación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Solo leo, compra la verdad y no la vendas, hablando de la doctrina, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. No seamos como Esaú, que por un plato de lentejas, ¿verdad? Ahí está. Pilato le dijo al Señor, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los hablando solo a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero él le dijo, ¿qué es la verdad? Lo que yo le preguntaba a usted ahora, ¿qué es la verdad? Es Cristo.
Entonces, cuidado, hermanos, con los errores doctrinales, con las doctrinas erróneas, porque hay personas que sí se han extraviado, ¿verdad? Y aún han apostatado. Conocieron esta verdad, pero apostataron de la fe, ¿verdad? Bajó su nivel de amor, se multiplicó la maldad y el amor de muchos se enfrió, ¿verdad? Entonces, cuidado, hermanos, porque por culpa de autoridades religiosas puestas por el hombre, muchas personas se están perdiendo. Muchas personas se pierden. Yo le decía un día a mi jefe, yo le decía, pobrecita mi abuelita, le decía yo a él. Mi abuelita no sabía leer y escribir. Ahí suena algo, ¿verdad? Es como un feedback ahí. No sé si es un micrófono abierto, tal vez, de los micrófonos que usamos. Y yo le decía a él, pobrecita mi abuelita, le decía yo a él. ¿Qué culpa tenía ella? Ese sí puede decir, mi siervo me engañó. ¿Qué culpa tenía ella, hermano? Y yo sé que más de uno, su abuelita, su abuelito, ella no sabía leer ni escribir. Le daban hablemoslo así, pelados, las misas en latín. Les escondían las Biblias. ¿Ah? Les escondían las Biblias, no los dejaban leer. Solo los teólogos, solo los podían leer la Biblia, hermano. ¿Ah? Y la pobre murió en ignorancia. Gracias a Dios, hermano. Dios es Dios de amor y de misericordia. Y dice que los que sin ley vivieron o sin ley murieron por la ley de sus corazones, van a ser juzgados. Yo espero y creo que la misericordia de Dios alcanzó a mi abuelita, pero ¿qué culpa tenía ella? ¿Qué culpa tenía tu abuelito, tu bisabuelito, que nunca le presentaron, nunca le dieron el plan de salvación, nunca le hablaron las verdades tal como son? Mirad que nadie os engañe. ¿Quién te enseñó? Tremendo, hermano. Tremendo. Por eso, hermano, no seamos como los muchos de Mateo, lo hablamos el domingo, a muchos se engañarán, muchos tropezarán, muchos falsos se levantarán, tratando de engañar aún a los escogidos. Entonces, la doctrina, hermano, es la base de la fe, una guía de conducta, es el alimento espiritual, ¿verdad? Es como yo le decía a aquel, no discutamos por Santa Cena, bautismos, hermano, no discutamos por el tribunal de Cristo, el tribunal del Espíritu Santo, el tribunal del Padre, que si existen o no existen las pastoras, los pastores, los profetas, los evangelistas o los profetas, los 5 ministerios, pues. Están discutiendo, hermano, por otras cosas, que si las razas paralelas, aprovechando razas paralelas, que si los lugares intermedios, hermano, que la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2, eso no es sombra y figura, hermano, eso no es importante. Lo que sí es importante, hermano, es saber y reconocer, como decía la canción ahora, del anciano de Díaz, qué lindo, decía, ¿cómo se confirma? ¿Qué decía la canción del anciano de Díaz? Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exalta. ¿A quién está hablando? Al anciano de Díaz, pero está hablando a Jesús, porque es en el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. En el nombre de Jesús. Pero, hermano, lo hablaba con Eduardo, el que me preguntó, me está haciendo unas preguntas ahí, y él me decía que por qué a Jesús le decían el Hijo del Hombre. Y entonces yo le explicaba, ¿verdad?, que era la función, ¿verdad? Entonces le hablaba del nombre de Jesús. En todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Entonces, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús. ¿Pero cuál Jesús? ¿Este Jesús? No. En el nombre de la persona que lleva el nombre de Jesús, que es Cristo. No Jesús. ¿Sí me voy a entender? No son las 5 letras. Es en el nombre de la persona que lleva el título de Jesús. Pero también Jesús cuando fue crucificado, cuando murió. Cristo cuando fue crucificado. ¿Sí? Emmanuel cuando estaba en el vientre de la mamá, de María. Ve aquí una virgen concebirá y la luz de su y pondrá su nombre, Emmanuel. Pero cuando nació Jesús, Cristo.
cuando fue crucificado, Jesucristo. ¿Sí van a entender, hermano? Entonces, eso sí es importante, saber esas cosas, ¿verdad? Pero estarse poniendo ahí a pensar uno, hermanos, y en otras pequeñeces, como decimos, ¿verdad? Cuando lo que realmente está en juego es la salvación por medio de Jesús, o, como decía mi hermano Denis, el señorío del Espíritu Santo. No todo el que me diga Señor, Señor, y se olvida del Espíritu Santo. Ya solo leo, e indiscutible, aquí no hay discusión. Podemos discutir lo que sea, menos del misterio de la piedad. E indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Punto. Dios se hizo carne. ¿Y quién era esa carne, hermano? Jesús. La esencia del Altísimo sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Pero aquel dijo, prepárame un cuerpo. Y sobre ese cuerpo dice que en ese cuerpo habita la plenitud de la deidad de Dios. En ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la esencia del Altísimo. Entonces ahí está, hermano. Dios fue manifestado en carne. Por eso, en el nombre de Jesús, se va a hablar toda rodilla y toda lengua confesará. Ahí está. Y toda la lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ese Señor está mayúscula. Que Jesucristo es Dios. Es Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Punto. ¿Para qué tanto brinco? Si tenemos que ponernos a pelear ahí, hermano, por pequeñeces. No. ¿Por qué? Ya para terminar. ¿Por qué a Jesús lo querían matar? Los judíos lo querían matar. ¿Por qué? Porque no respetaba el reposo. Porque vino no a quitar la ley, sino a perfeccionar la ley. Pero hubo una cosa muy importante que dice la Biblia. ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús? No a este. ¿Por qué, hermanos? ¿Feliz? Ajá. Exactamente. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso lo mataron. Porque aunque nunca lo dijo, pues eso tiene que ser revelado. Eso tiene que ser revelado. Pregunta, ¿ya se te reveló que Jesús es Dios? ¿Sí? Porque, hermano, desde pequeñitos nos enseñaron en el catecismo que Jesús es Dios, pero ¿se te reveló? ¿Se te reveló? Haciéndose igual a Dios. Y quedamos con el Padre, pero ¿qué hablar del Espíritu Santo, hermano? El señorío del Espíritu Santo. Si no dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. No dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermano, eso sí es importante. Eso sí no son pequeñeces. Amén. Y aquí, ¿no? Tenemos que entender algo, hermano. Que nuestra función como pastores es preparar a la iglesia nueva. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he esposado para casarla a la iglesia con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Presentarte a ti en las bodas del Cordero para que te cases con tu amado. Eso sí es importante. Amén. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, para que esta palabra quede sembrada en los corazones, para no ser engañados, Señor, con falsas doctrinas, vientos de doctrinas, papito lindo, Señor. Padre, por favor, que esta palabra sea, Señor, no solo en mi mente, Señor, que sea escrita con tu pluma, Señor, con la pluma del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Padre.
Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Démosle palmas, démosle palmas, démosle palmas.